Dios Carrascosa Oltra. Muy buenas tardes. Otra vez aquí a tomar café. Fiel a mi cita con vosotros, contigo, y para charlar de lo que quieras. Estamos en el ciclo del arte de reinventarte y todo respondía que para que las cosas cambien, uno tiene que cambiar. Dicho de otra forma, en lugar de cambiar el mundo, conviértete en la persona que quieres que haya en el mundo. Sirve de ejemplo. Entonces, hemos hablado de el miedo, de la sensación del miedo. Hemos hablado que el miedo está ahí, que cuando llegamos a este mundo, como todo es desconocido, pues hay muchos temores, muchos miedos, pese a que te arropa la familia. Y ese miedo solo desaparece con el conocimiento. Cuando vas estando, es como cuando empiezas un trabajo nuevo. Ya lo he comentado alguna vez, solo desaparece con el conocimiento. ¿Cómo puedo saber qué cosas puedo mejorar de mí? Solo lo puedes saber con el conocimiento. Tendrás que crear el hábito de estudiarte, que es algo que no hemos practicado nunca, porque nadie nos ha dicho, ni nos ha comentado, ni nosotros hemos pensado que sacaríamos mucho beneficio, que obtendríamos muy buenos resultados simplemente de observarnos. ¿De acuerdo? Hemos hablado de que vivimos en un mundo con una constitución de 3 dimensiones. Hago un poquito de repaso, que sí creo que siempre viene bien. Pero alto, ancho y profundo, compuesto por 5 elementos: tierra, aire, agua, fuego y éter. Y éter, pues ya habló de él por primera vez Aristóteles. Nikola Tesla también habló a finales del siglo pasado, bueno, a finales del siglo XIX. Y éter es, pues, una sustancia, que luego hablaremos de ella, en la que estamos inmersos, ¿de acuerdo? Solo tenemos dentro de las 3 dimensiones y los 5 elementos, tenemos 2 unidades de medida, sobre todo las más importantes, que son espacio y tiempo. Y ahí vivimos todas nuestras experiencias. Este conjunto forman un perfecto campo de enseñanza, entrenamiento y prácticas. Es cierto, es así. Es un campo de enseñanza, entrenamiento y prácticas, donde venimos a experimentar. Para experimentar funcionamos a prueba y error. ¿Qué sucede si aciertas? Fantástico. ¿Qué sucede si no aciertas? Pues hay que seguir probando. La idea de que si no aciertas, fracasas, es cuando nos valoramos a nosotros mismos por lo que piensen los demás, por el exterior, por lo que hagamos, por la actividad que desarrollamos. Y eso también lo he comentado anteriormente. Todo esto lo podéis encontrar mucho más desarrollado. Yo ya he comentado que no voy a entrar profundamente en ello. En el ciclo Eres Extraordinario, que Holística tuvo el detalle, la delicadeza de crear un álbum, y ahí está todo el ciclo. O sea, simplemente con que le deis un link, os aparece el álbum con todos los capítulos. Ahí hablo mucho más desarrollado de todo esto, y ahora simplemente lo que pretendo es hablar de las herramientas en todo este año que nosotros podemos utilizar para reinventarnos. O sea, llegada a la conclusión de que el exterior depende del interior, para que el exterior cambie tiene que cambiar el interior.
Dicho de otra forma, para que la vida cambie, para que tu vida cambie, eres tú el que tiene que cambiar. Entonces, venimos aquí a este campo de enseñanza, entrenamiento y prácticas a experimentar. Y esa prueba y error. O sea, cuando la valoración viene de uno mismo, pues entonces ya no tienes ningún problema. ¿Por qué? Porque existe el 50% de posibilidades de acertar o de equivocarse. Pero nadie se equivoca del todo si no deja de hacerlo, si no deja de probar, si no deja de experimentar. ¿Por qué? Porque detrás de, todos los sabios lo decían, el que busca encuentra, si es capaz de no pararse hasta encontrar. Entonces, cualquier prueba está destinada a ser un éxito si el que está probando decide llegar hasta el final. No hay fracasados, hay gente que se cansa de probar, personas que se cansan de probar, sin más, que descansan a mitad de camino. También hemos descubierto que el vacío no existe como tal, porque es muy importante todo esto porque luego veréis de alguna manera. El vacío no existe como tal, o sea, digamos que se creía que una vez salías de la Tierra existía el vacío total. Entonces, ¿dónde están sustentados los planetas? En el vacío total, no había nada. Claro, esto no tiene mucha lógica, sobre todo para las telecomunicaciones, por ejemplo, que saben que para enviar una onda, para enviar una señal de un lado a otro, necesitas un sustento, que es la atmósfera. Entonces, ¿cómo llegan las comunicaciones por el vacío total desde cuando lanzan un cohete desde aquí a la Luna? Si nada más sales de la Tierra está el vacío total. ¿Por dónde circulan las radiofrecuencias? Evidentemente, pues eso fue, como siempre, los científicos, igual que los historiadores, cuentan con los datos que tienen en el momento y esos datos dependen muchas veces de las herramientas que tienen para poder observar en ese momento. Claro, la tecnología evoluciona, las herramientas son mucho más sofisticadas, muchísimo más potentes y lo que no se veía entonces se ve ahora. Y entonces ahora simplemente se rectifica lo que se vio anteriormente. Entonces el vacío como tal no existe. Y lo que existe es un campo en el que está lleno de partículas de luz. Las partes más pequeñas que se han encontrado son los quarks y son fotones de luz. O sea que, fíjate, la ciencia por un lado está llegando a lo que las sabidurías ancestrales conocían, que somos seres de luz. Nunca mejor dicho, si estamos formados de fotones de luz. Todo en el universo son fotones de luz. Entonces, el vacío como tal no existe y lo que existen son un campo lleno de fotones de luz en el que curiosamente estamos inmersos. ¿De acuerdo? Entonces, todo ello está en continuo movimiento, no hay nada que esté quieto. O sea, el principio básico de este universo es el cambio, el movimiento. El movimiento genera cambio, lo que hoy es de una manera, mañana es de otra, etcétera, etcétera. Solo creemos inconscientemente que no nos movemos los seres humanos. Y aún así, tampoco es cierto. Y puse el ejemplo de esta persona que abandona un poco su autoestima y sale a la calle a su edad madura como no hubiese salido a los 15 o 16 cuando esperaba al novio. No es una crítica, simplemente es un ejemplo para que veáis. Es simplemente ¿por qué? Porque la autoestima es como una flor, como una planta, como un jardín, en el que tienes que trabajarlo, mimarlo, quererlo y regarlo y cuidarlo. Entonces, cuando haces eso, la autoestima se mantiene. ¿Qué sucede si a un jardín de repente dejas de regarlo? ¿Se mantiene igual que siempre? No. ¿Y si dejas de cultivarlo, de trabajarlo? ¿Se mantiene igual que siempre? No. ¿Llegará un punto en que se haya muerto casi todo? Sí. Y eso es lo que sucede. Simplemente por no cuidar de la autoestima. La autoestima es simplemente el amor hacia uno mismo.
uno empieza a abandonar el amor hacia uno mismo y al final pues queda muy poquito, ¿de acuerdo? Entonces, además vivimos inmersos o sumergidos, que aunque no nos demos cuenta, en un campo electromagnético que se conoce como la gravedad terrestre. O sea, eso es un campo electromagnético que nos mantiene pegados a la Tierra. Entonces, cualquiera que diga, no, no, yo, sí, sí, tú, todo, absolutamente todo está inmerso, como si metieses algo dentro del agua. Estamos inmersos en un campo que se conoce como gravedad terrestre, que su principio, que el efecto, el principio de este campo es la ley de la atracción, muy importante, muy importante. Porque fíjate, si lo que hay fuera es un reflejo de lo que hay dentro, ¿qué pinta la ley de la atracción? Ya hablamos de ello. También hemos hablado del miedo paralizante. Fíjate, si lo analizas, para a veces entender las cosas, no es que, a lo mejor pensáis, es que es una persona fría, es que no tiene, no empatiza con las personas, le da igual los sufrimientos, habla así muy... No, es que para poder ver la verdad, para poder acercarse a la verdad, uno tiene que salirse del mundo emocional. Uno tiene que ponerse como en una grada a observar la vida, la propia vida y tu propio hacer, experimentar en esta vida. Porque si te metes dentro del mundo emocional, es como si te pones unas gafas muy gruesas, de mucho color, y que no te deja ver la realidad. ¿Me explico? Entonces, el miedo como tal es una emoción. ¿Tú no has sentido tristeza alguna vez? ¿O has sentido alegría? ¿O has sentido cansancio? ¿O has sentido euforia? Pues el miedo es otra emoción. Y el miedo, lo que sucede es que es una emoción que lleva desarrollándose, experimentándose, probándose milenios, y entonces está muy bien desarrollado. Entonces el miedo, que es la emoción que nos mueve para huir, está diseñada para salvar la vida. Fíjate cómo lo tomamos hoy en día la mayoría de las personas, paralizante, es totalmente lo opuesto. Entonces, es muy sencillo, aunque a veces es complicado cuando te pones a practicarlo. Pero el miedo es una emoción y como cualquier emoción no es dañina, no te puede hacer nada. Puedes sentir el miedo como sientes cualquier emoción y cuando lo hagas por primera vez verás cómo el miedo pierde el volumen, el poder y el valor que tiene. Y cuando lo hagas la segunda vez, cada vez va empequeñeciéndose hasta que llega a un punto en que se ve como una emoción normal y corriente y en el que uno no deja de hacer lo que siente que le hace feliz o lo que siente que quiere hacer simplemente por una emoción como el miedo. Entonces, el miedo paralizante, cuando te dejas paralizar por el miedo, cuando eliges quedarte quieto, lo único que sucede es que el que pierde eres tú porque no haces lo que has venido a hacer, no haces lo que te hace feliz. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría, lo más triste de todo esto es que tú te paralizas, te quedas. ¿Por qué? Porque hay una suposición de un peligro. Y fíjate cómo lo digo, una suposición de un peligro. Fíjate, el 99% de las veces que nos preocupamos por lo que podría ser o lo que pudiera suceder, nunca sucede. Nunca. Y eso lo sabemos todos. Nos preocupamos por lo que va a poder ser, por lo que va a poder pasar, pero en el fondo casi nunca pasa, casi nunca sucede. Entonces, ¿por qué hay que paralizar y dejar de hacer todo lo que nos hace felices simplemente por el miedo? El miedo está para vivirlo, ¿de acuerdo? Y eso tendréis que grabarlo bien a fuego para entenderlo, para practicarlo. Es una de las prácticas
una de las prácticas importantísimas, el vivir el miedo, sentirlo, sin más. Tú fíjate, un ejemplo muy claro es una película de terror. Ahí estamos escondiéndonos detrás de los... Pero si es mentira todo, si nada va a suceder, si solo es un proyector de luz con una pantalla, no hay nada real. Pero es como la vida misma. ¿Qué es lo que es real o no es real? Lo que yo me tomo. Lo que yo siento como real es real para mí. Entonces, en una película tú sientes que es real y entonces todas las emociones las vives como reales. Pero el miedo es simplemente eso, es preocuparse por lo que podría suceder, que normalmente en el 99% de las ocasiones no sucede. La ciencia reconoce que la energía de la que estamos hechos no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, es eterna. Solo muere el cuerpo físico. Fíjate, Lavoisier descubrió la ley de conservación de la masa, de la energía. Y él hablaba de que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, todo lo físico, en el más profundo, en la más pequeña parte, está formado de fotones de luz, lo he comentado anteriormente. Los fotones de luz es energía, son ondas de luz, es energía. Entonces, esa energía ni se crea ni se destruye, solo se queda el cuerpo físico aquí, solo se queda el vehículo. Luego somos realmente algo más. Por esa parte lo podemos comprobar que la energía no va a desaparecer, la energía simplemente se transforma en otra cosa diferente. Entonces, lo que se queda es la parte física, pero la energía desaparece. ¿Qué pasa con esa parte física? Pues se reintegran minerales, etcétera, 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 en la composición terrestre, que es de donde salieron. ¿De acuerdo? Antiguamente se pensaba que alrededor nuestro, y una vez salías de la Tierra, pues no había nada más. Y está demostrado que existen esos fotones de luz por toda la parte exterior. Con lo cual, nosotros, la Tierra y todo lo que vemos está formado y compuesto por fotones de luz. Todo eso lo podéis encontrar, toda la información, ahí en el pie de la imagen, en mi página web. Podéis ir buscándolas una a una o podéis buscar directamente ahí en la página web, que están todas condensadas de alguna manera, todas reunidas, para ahorraros el trabajo de tener que buscar una a una. Todo esto está comprobadísimo, todo esto está demostrado. Lavoisier existe, de todo lo que yo os estoy hablando, de el descubrimiento del vacío por los científicos rusos Peter Gariev y Vladimir Poponin existe, todos esos estudios existen. Entonces, se creía que esos fotones de luz pues eran fotones de luz. Pero han habido investigadores, sobre todo del campo de las comunicaciones, que se han dado cuenta que realmente son radiofrecuencias. ¿Y qué es una radiofrecuencia? ¿Para qué sirve? Para transportar información. O sea, para más INRI. Todo el universo está formado de fotones de luz, que son partículas cargadas de información. Precisamente por eso es por lo que muchos están empezando a definirlo como que vivimos inmersos dentro de un universo inteligente. ¿De acuerdo? Todos estos trabajos fantásticos los podéis encontrar si buscáis los estudios de Rafael López Guerrero, que también hay algunos en mi página web, pero si lo buscáis de conferencias en YouTube, etcétera, etcétera. Todo esto es para que si conocemos, si sabemos, el miedo desaparece. No nos puedan, de alguna forma, no podamos caer en sentir miedo y en paralizarnos y no hacer lo que nos apetece. ¿De acuerdo?
¿Y qué decir del ADN? ¿Por qué comento esto? Porque hasta ahora el ADN, el genoma humano, que se creía inamovible, invariable, nada más variaba por la evolución de la especie y por una selección natural, se ha descubierto que es influenciable por todo. O sea, el ADN está compuesto por el 2%, que es código genético, que sirve para crear la imagen, parte de la constitución genética del hombre se une con parte de la mujer y se genera una imagen nueva que es parecida a los dos. ¿De dónde se genera esa imagen? Con el 2%, con el código genético. Ahora, ¿qué carácter tiene que tener esa imagen? ¿Cómo se ha de mover? Etcétera, etcétera. ¿Qué habilidades? Todo ese tipo de cosas. Eso es información. Está en el otro 98%, que se conoce como código epigenético. Antiguamente, cuando se empezó a estudiar, se creía que era código basura, o sea, que no valía para nada. Pero el universo no tiene nada que esté diseñado que no valga para nada. Todo tiene su porqué, todo tiene su razón de ser. No hay casualidades, hay causalidades. Entonces, pues efectivamente ese 98% es información. Y ahora encaja. ¿Por qué? Porque el ADN varía por todo, por cualquier cosa. Varía por la voz, por el sonido, por la música, por las emociones, por las intenciones. Varía en fin, por el ejercicio físico, por la alimentación. Varía por todo. Esa información va variando por todo. Entonces, date cuenta. Se ha llegado a darse cuenta, a ver que el ADN en realidad se dedica a recibir, enviar y procesar información. ¿Tiene sentido por dónde va a venir esa información? ¿Tiene sentido que los fotones de luz sean radiofrecuencias que transportan información? ¿Tiene sentido que estemos inmersos en un universo inteligente en el que continuamente estamos intercambiando información? Sí que tiene sentido. Por otro lado, otro de los grandes descubrimientos es que los pensamientos es energía, o sea, son pura energía. El pensamiento en sí es pura energía. Las imágenes del pensamiento son pura energía. ¿Y cómo se hacen materiales? Pues hay un convertidor de energía en materia. Y vosotros diréis, ¿y dónde está? Pues es la faena, la función, el trabajo que desarrolla nuestro cerebro, el del ser humano. El cerebro del ser humano recoge esa energía, la procesa, la convierte en combinaciones neuroquímicas, electromagnéticas y eléctricas y las inyecta en la corriente sanguínea o en el cuerpo humano. Lo que sentimos en el momento que esa sustancia entra dentro del cuerpo humano se llaman sentimientos. Y un grupo de sentimientos de un tipo concreto es lo que se conoce como emociones. Si se asocian varios sentimientos, puedes reconocer la tristeza. Y así cualquier tipo de emoción. Entonces, date cuenta, los pensamientos son físicos, o sea, son energía, pero las emociones son materia. Esa es la gran diferencia. Y se encarga de crear ese cambio nuestro propio cerebro. Fijaros, a mediados del siglo XX, Albert Einstein nos sorprendió con su ley de la relatividad. Y a esa ley corresponde la fórmula que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. No voy a dar una clase de matemáticas, evidentemente. De hecho, simplemente es un comentario para que lo entendáis. Entonces, en esa fórmula de energía igual a masa por velocidad al cuadrado, siempre entendiendo la velocidad como la de la luz, entonces, puramente matemático, si despejamos la masa de esa ecuación, pues entonces te das cuenta que la masa es igual a la energía dividido por la velocidad al cuadrado. O sea, vamos a ver,
Una masa es igual a energía y velocidad. Eso cualquier científico, cualquier investigador sabe que cuando hay una energía en movimiento se denomina vibración. Entonces, fijaros, vamos a enunciarlo de otra forma, la ley de Einstein. Para que exista una masa, tiene que haber una vibración que la mantenga. ¿De acuerdo? Masa igual vibración. Esto quiere decir que para que exista tu vida física, tiene que haber una vibración detrás que la mantenga, una energía que la mantenga, que seguramente es la que se queda y se transforma, y lo que se va es la parte material, la parte física, la parte mineral. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Pues que se demostró que no puede haber masa sin energía. Para que haya una masa tiene que haber una energía. Y esa energía, que es la que mantiene las cosas, pues se conoce como, en nuestro caso, el alma, se conoce como el universo inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir un poco más hacia adelante. Entonces, si yo en un momento dado se me ocurriese pensar, bueno, si los pensamientos son energía, y Lavoisier dice que ni se crea ni se destruye, no te preguntas, como yo me he preguntado, ¿dónde están todos los pensamientos de todos los seres que han estado habitando a lo largo de los siglos, a lo largo de los eones de tiempo en este planeta Tierra? ¿Dónde están? Porque dice Lavoisier que ni se crea ni se destruye. ¿Dónde está eso? ¿Tiene sentido que Carl Jung lo nombrase el inconsciente colectivo? Ahora en Internet le llaman la nube, donde está toda la información. ¿Tiene sentido? ¿Podría ser también esos archivos acásicos de los que hablaban los Vedas? Pero en algún sitio está la información. Entonces, si los pensamientos son energía y nosotros estamos siempre con 60.000 pensamientos al día, eso también está demostrado, está comprobado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos intercambiando pensamientos con esa nube, directamente, consciente o inconscientemente. Entonces, en cierto modo, somos responsables de la calidad de esa nube. ¿Me seguís? ¿Me sigues? O sea, si yo voy a hacer un símil muy sencillo. Imagínate que hay un estanque de agua cristalina, ¿de acuerdo? Y que ese estanque se llena, se mantiene con las gotas de agua que nosotros, cada uno de nosotros, vamos poniendo en el estanque. Ese estanque vale, se utiliza para luego saciar nuestra sed, ¿de acuerdo? Entonces tú imagínate, ¿qué persona depositaría una gota de veneno, de algún líquido insalubre, de suciedad, de etcétera, 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 lo que te puedas imaginar, de turbiedad, etcétera, etcétera? ¿Qué persona lo pondría sabiendo que luego va a beber de ese estanque? Me imagino que conscientemente nadie. Inconscientemente, pues inconscientemente, si no te das cuenta, si no lo piensas, pues seguramente sí. Si la nube esa es un estanque de información de la que nos alimentamos todos, ¿qué persona pondría pensamientos negativos para luego estar viviendo una vida completamente negativa, desastrosa? Conscientemente, nadie. Pero date cuenta qué cosa más curiosa. Si yo soy
uno de los que aporta esa información, yo también soy responsable de la calidad de ese estanque. En cierto modo, soy responsable de la calidad de ese estanque. O sea, esto desvela algo realmente importante, y es, tú aportas tu granito de arena con tu pensamiento para conformar la vida y la calidad de vida que tenemos en el planeta hoy. La suma de todos los aportes de todas las personas, más la que ya vivieron en esta nube, en este estanque, la suma de todos da la calidad de vida, la calidad de pensamiento, la calidad de relación que nosotros estamos viviendo en este planeta. Date cuenta. Fíjate qué responsabilidad tan grande. ¿Y por qué lo saco? ¿Por qué lo digo? Porque hay que conocer la verdad. Porque cuando conoces la verdad te das cuenta de la responsabilidad. Y entonces te das cuenta de lo importantísimo que es, primero para ti y después para todos, que tú vigiles y filtres los pensamientos que vas a aportar a los demás. Claro, es complicado. Uno dice, tenemos 60.000 pensamientos al día. Eso ya se comprobó. Entonces, ¿cómo yo soy capaz de estar pendiente de los pensamientos? Bueno, pues a alguien se le ocurrió inventar que tuviésemos emociones. Fíjate cómo lo he dicho. Y entonces nosotros, dependiendo de los pensamientos, tenemos emociones. Claro, los 60.000 pensamientos por día son difíciles de pillar, pero el cómo tú te sientes en cada momento es muy fácil de pillar. ¿Me explico? Si tú te sientes como no te gustaría, hay que cambiarlo rápido, esa emoción. Y esa emoción se cambia, pues, en el triángulo famoso de pensamiento, emoción, respiración. ¿Te acuerdas? Está en el ciclo del año pasado. Pensamiento, emoción, respiración. Si tú tienes esa emoción, cambias tu respiración como si estuvieses disfrutando de algo genial, te vas con el pensamiento a eso que estás disfrutando de algo genial e instantáneamente la emoción cambia. ¿Me explico? Así de simple. Por eso tenemos las emociones. Son una virtud, un don. Son una herramienta que nos viene del cine, una herramienta de trabajo, para que nosotros podamos ver en cada momento qué emoción tenemos, qué pensamientos estamos teniendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué hacer con todos los pensamientos que tenemos de forma inconsciente? Precisamente por eso están las emociones. Para que tú, si te has un poco abandonado y has empezado a funcionar de forma inconsciente, aún como tú te sientas, sabes los pensamientos que estás teniendo e inmediatamente hay que cambiarlos. ¿Me explico? Entonces, fíjate si es sencillo. Hay que enfocarse sobre todo en cómo me siento. ¿Por qué? Porque lo que yo aporte es lo que luego me va a volver multiplicado. Porque yo soy uno para meter en la nube. Yo soy uno en el estanque. Pero si la gente se guía por mi ejemplo, pues ellos van a aportar lo mismo o peor. Y de ahí vamos luego a tener que tomar todos. ¿Me explico? Es muy simple, es muy sencillo. Es muy fácil de entender cuando te apoyas en los principios, en las leyes que la ciencia conoce.
Estoy hablándote de algo científico, de algo sencillo, que la ciencia está conociendo, lo sabe. Entonces es simple. Basándote en las leyes, los principios que la ciencia ya conoce, te das cuenta de todo este tipo de cosas y de muchas más. Entonces, fíjate, ya estuvimos hablando en un principio que una de las primeras cosas que hay que hacer cuando uno quiere reinventarse es conocer es aprender, aprender es comprender y comprender es liberarse. ¿Te acuerdas? Lo primero es nutrirte de conocimiento. ¿Cómo vas a cambiar algo en ti si no te conoces? ¿Cómo vas a cambiar algo en tu ser si no conoces cómo funciona, si no conoces cómo se mueve? Entonces, la segunda cosa que hay que hacer es adiestrar un poco la mente. No lo hemos hecho nunca porque nadie nos lo ha dicho, nadie nos ha comentado la utilidad que tiene, pero tenemos que aprender a adiestrarnos y adiestrar nuestra mente para que ella haga lo que nosotros queremos, para que ella piense en lo que yo quiero que piense, para que, etcétera, etcétera, etcétera. Tú date cuenta, ¿por qué es tan importante esto? Y ya lo comenté el año pasado en el ciclo. Porque donde pones tu pensamiento es donde pones tu atención. ¿De acuerdo? Entonces tú pones tu atención y donde pones tu atención te conviertes y vives eso. Empiezas a vivir las emociones que eso significa. Y hay un ejemplo muy sencillito, no sé si lo he comentado alguna vez, puede que sí, pero bueno, es que es muy sencillo y es muy fácil de ver. Entonces, eso es lo que vas a vivir y eso es lo que vas a generar en el futuro. Las emociones, la emoción esa, que viene del pensamiento mantenido. Entonces, tú mantienes ese pensamiento y luego te genera esa emoción. Pues en el futuro mantendrás ese mismo pensamiento o similares para tener esa misma emoción. ¿Me explico? Entonces, tú imagínate una persona que está desarrollando su actividad X y tiene una pausa para salir a tomar algo. Y se va a un parque. Se sienta en una mesa, se sienta encima de la mesa, de esas mesas de madera de los parques, pone los pies encima del banco, está sola, no tiene que preocuparse de nadie, hace un sol precioso, es un parque de árboles frondosos, espectacular, y entonces empieza a tomarse su alimento, su bocadillo, su pan, y empieza a disfrutar del parque. Pero de repente le viene a la cabeza lo que le contó una amiga 2 días antes, y es que había encontrado a su novio o a su marido con otra persona manteniendo relaciones y entonces que se había quedado destrozada. Tenía depresión, cada 2 por 3 la estaba llamando, ella pensaba que el marido era un sinvergüenza, un tal, un cual, y entonces se dio cuenta que encima, como el marido, ella no trabaja, pues el marido es el que tiene el dinero y ella se había quedado en una situación precaria, total empieza a preocuparse, no sabe de alguna manera cómo ayudarle, entonces, pero fíjate, ¿ella dónde está? Ella está en un parque precioso, fantástico, maravilloso, con un sol espléndido, disfrutando de un picnic. Y de repente pone su atención en otro sitio diferente. Y donde pones tu atención, pones tu emoción. Y esa emoción es la que se va a crear, a proyectar al futuro. Eso es así de simple. Entonces, tenemos que disciplinarnos para aprender a ser nosotros los dueños de nuestra atención, intención. ¿Me explico? Entonces, ¿y eso cómo se puede hacer? ¿De qué manera podemos hacerlo? Pues, mira, en un principio, ¿por qué no ves lo mejor en los demás? ¿Por qué no empiezas a practicar ver lo mejor en los demás? Paralelamente, conforme vas aprendiendo cosas nuevas, paralelamente
empieza a practicar el ver lo mejor en cada situación, lo mejor en cada situación, lo mejor en cada persona. Todas las personas tendrán su parte oscura, pero también tienen su parte brillante, su parte fantástica, sus virtudes. Aprende, practica el arte de ver en los demás lo mejor, practica el arte de ver en cada situación lo mejor. Las cosas no suceden porque sí, suceden por una razón. Deja a un lado el juicio, la crítica o la valoración e intenta ver lo mejor y el lado bonito de cada situación y de cada persona, y evidentemente empieza a practicar, pero ya, el ver lo mejor en ti. Sí, lo mejor en ti. Debemos de empezar a tratarnos como si fuésemos nuestro bebé. ¿De acuerdo? ¿Has tenido algún hijo? ¿Te acuerdas cuando era un bebé y lo cogías en tus brazos? Daba igual lo que sucediese, daba igual que hiciese algo incómodo, daba igual que se mease encima, daba igual que te mojase, daba igual que cualquier cosa que te imagines, daba igual, porque había un amor y un enfoque en ver lo mejor de él. Vas a tener que empezar a practicar tener amor hacia ti. Amor significa disculparte cuando tú crees que te has equivocado. Aprender a pedir perdón, porque si te crees que te has equivocado, como esa es tu realidad, tienes que aprender a pedir perdón por esa realidad y aprender a verse con todo el amor y el cariño como si fuese tu bebé. Y esa es quizá la herramienta que debemos de empezar a practicar. Conocimiento, cambiar el punto de atención en lugar de donde estamos tomando la información ahora, no sé de dónde la estás tomando, variar la información. Hay un montón de conferencias gratuitas, hay un montón de charlas por internet. Holística tiene unas conferencias buenísimas. Hay otras entidades que YouTube tiene cientos y cientos de miles de conferencias. Todo es cuestión de ir buscándolas. Y en mi página web, en la parte del capítulo de material de consulta, hay un capítulo que se llama audiovisuales, y ahí hay un montón de YouTubes, de conferencias, de vídeos, etcétera, 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 que yo he ido seleccionando porque para mí han sido fantásticos y están ahí. ¿De acuerdo? Pues fíjate, si uno empieza a hacer eso, ¿qué sentido tiene que yo empiece a disciplinarme? Vuelvo a los trabajos de Joe Dispenza, con sus estudios sobre cómo funciona el cerebro, o Jill Bolte Taylor, y ahora te comentaré particularmente sobre ella algo en concreto. Entonces, Joe Dispenza comenta que el cerebro tiene una forma de funcionar buscando la mayor rentabilidad posible. Ley de mínimo esfuerzo, pero no está bien expresado. Ley de ahorro de energía, ley de rentabilidad. Entonces, ¿él qué hace? Hay unas neuronas, no me pidáis ahora que me acuerde del nombre, porque la verdad es que yo los experimentos científicos, los estudios profundos, lo dejo a los científicos, a los estudiosos. Yo simplemente investigo, me dedico a investigar y a reunirlos para obtener respuestas. Entonces, Joe Dispenza habla de que hay una capacidad que tenemos que es, ¿cómo te diría yo? Si tienes un ordenador lo entenderás. El botón delete. Delete. ¿De acuerdo? O sea, hay caminos. O sea, el cerebro funciona por generar caminos. Esos caminos son ideas, son creencias, etcétera, etcétera.
Entonces, si en un momento dado tú dejas, porque has decidido conscientemente cambiar, reinventarte y dejas de utilizar un camino, llegado un tiempo corto, no muy largo, 21 días dicen los estudiosos, en el que ese camino no se utiliza, hay unas neuronas que ¿para qué vas a tener un circuito abierto si no se usa? Lo cierran, lo hacen desaparecer. Vuelven a su reset original de fábrica a esas neuronas que participaban en el camino. ¿De acuerdo? Pero es que es algo curioso también. También existe al revés, me refiero, en forma inversa. Cuando una persona, por eso es más fácil de lo que creemos, el reinventarnos. Es un arte porque hay que estar ahí dándonos lo mejor, el mayor cariño, la mayor comprensión, la mayor... Tenemos que autoobservarnos sin juicio ni crítica. Ya saldrá bien. Si no es a la primera, es a la segunda y si no a la tercera, pero al final, si persistes, saldrá bien. Entonces, hay otro proceso que es la automatización. ¿Para qué estar utilizando el consciente cada vez para hacer una faena que se repite habitualmente? Eso es fácil que suceda así. Mira, te voy a poner un ejemplo clarísimo. ¿No te ha pasado a ti? Yo creo que sí. Tener que volver al coche, al auto, al carro, no sé, aquí se dice coche, allí le decís carro, creo. ¿No te ha sucedido a ti tener que volver al carro con la llave y pulsar para cerrar porque no sabes si al salir cerraste o no? ¿No te sucede eso? ¿No te ha sucedido nunca? ¿Eso es por qué? Porque como se ha repetido esa función tantísimas veces, el cerebro lo automatiza. Y lo pasa a lo que se llama el subconsciente o el supraconsciente, no lo sé, pero lo pasa a la nube, por decirlo de alguna manera. Lo pasa a ese lado que se denomina universo inteligente, porque ese lado es el que lleva nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro... Claro que existe algo superior. Yo ahora mismo estoy hablando. No tengo ni idea la cantidad de líquido fluido para poder hablar de alguna forma tranquilamente. Seguramente estoy haciendo la digestión porque aquí en España hemos acabado de comer. Entonces, estaré haciendo la digestión. Yo no me preocupo de eso. No tengo ni idea lo que necesito ni hace falta. Pero se está encargando automáticamente una inteligencia superior. Una inteligencia superior que cuando yo me acuesto me sana, me recupera, me da energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que nosotros podemos empezar a hacer un camino de reinventarte y mantenerlo el proceso durante 21 días y seguramente se automatiza. Y entonces cuesta muchísimo menos esfuerzo. Por eso te digo, hay que empezar a practicar, ver lo mejor en los demás, ver lo mejor en las situaciones, ver lo mejor en ti. Ayuda mucho a eso el estar agradeciendo siempre, agradecer el día, un nuevo día para disfrutar de este campo de enseñanza, entrenamiento y prácticas, agradecer por la mujer que tienes, por el marido que tienes, por lo que se esfuerza a su manera, por darte lo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la vez ir formándose, ir descubriendo nuevos conocimientos que nos liberen de los viejos miedos. Y eso se va automatizando, 21 días. ¿De acuerdo? Me dicen que quedan 10 minutos, creo que voy a irme al chat y a ver si lo encuentro rápido porque la última vez fue todo un exitazo total. Espérate a ver qué me dicen. Ah, sí, me dan el chat, sí. Oye, muchísimas gracias. Ya veo que como confiáis plenamente que lo encuentro enseguida, me lo habéis puesto ahí. Oye, muchas gracias. Ahora voy a ver si me decís. Sí, ya sí. No hace falta que lo pongas, que ya lo sé. Ahora voy a ver si me encuentro 13 domingo. A ver. ¿Desde qué nombre? Es que aquí sí que... Yo no sé si es mi vista. 25 minutos. Aquí, por aquí.
18 horas. Ah, a ver, sí, mejor. Mejor me dices dónde de ver. Desde Laura, debajo de María. Perfecto. Oye, muchas gracias por... Si no, no sé lo que sería sin vosotros, vamos. A ver, Laura, debajo de María. Ernestina, María. Laura, aquí. Hola, Juan. Soy Laura. Yo te contacté por Facebook. Te envié el email con mi historia y como me dijiste, te cuento cómo me veo. Sí, y ya esto es más personal, más privado, porque ya te digo que no lo he hecho nunca, pero bueno, es una cuestión de todo. Si te sirve y te puedo ayudar en algo, pues bueno, lo intentaré. ¿De acuerdo? Tatiana, buenas tardes, Juan. Tu programa es un despertar de conciencia para todos nosotros. Muchísimas gracias. De verdad que te digan esto, pues es el pago real que uno recibe para lo que hace. Amatista, qué nombre más bonito. ¿Crees que todos esos pensamientos se guardan en un lugar dentro de este mundo? Es que, claro, con nuestra concepción de tiempo y espacio, es que no sé si es dónde, sino ni cuándo, no lo sé. Me explico. Están ahí, porque en otros multiversos, que habrá que empezar a vernos como multiniveles, multiversos, no existe el tiempo ni el espacio, es todo en el presente. Lola, hay personas que pueden llegar a tener más de 60.000 pensamientos al día. Bueno, si eso es una generalidad. Habrá quienes más rápido. De hecho, dicen que cuando te duermes, la velocidad de la mente es muchísimo mayor. ¿Me explico? Porque hay menos funciones físicas que atender. Paola, entonces, ¿por qué dicen que mientras más aprendamos del mundo, más nos decepcionamos de él? Bueno, te cuento. Si la vida física es un reflejo de la vida interior, yo lo que te digo es que conozcas la vida interior, que te conozcas a ti. Si te conoces a ti, los demás están hechos de la misma pasta. Entonces, conocerás a los demás y conocerás que la vida es solo un reflejo exacto de lo que había dentro. Entonces, el mundo ahora mismo es un reflejo exacto de la suma de pensamientos de todos. ¿No te gusta? Fantástico, conviértete en la persona que te gustaría que hubiese en el mundo y tú como ejemplo servirás a los demás para que ellos también lo hagan. Victoria, a mí me pasó la semana anterior que me terminé de bañar y no recordaba si me había colocado champú o no. ¿Debo preocuparme por eso? En absoluto. Lo hacemos todo de la misma forma y hay veces que, pues claro, se automatiza y entonces lo haces. Nos lavamos los dientes siempre de la misma forma, damos los mismos pasos desde que nos levantamos de la cama hasta que vamos a recoger la ropa y de la misma manera nos levantamos con el mismo pie, todo está automatizado. ¿Por qué? Pues porque lo hemos hecho muchísimas veces y el cerebro pues rentabiliza la faena y la automatiza. Bárbara, muchísimas gracias, Juan, gracias a ti. ¿Crees que mientras van avanzando los años cada vez desarrollamos menos pensamientos al día por el hecho de hacerlo todo automatizado? Los pensamientos siguen funcionando igual. Que somos menos conscientes de ellos, fácil. Pero la capacidad del cerebro de producir del ADN de recibir, enviar y procesar información sigue siendo la misma. Gaby, ¿cómo puedo hacer para recordar los sueños? Me pasa que resuelvo dormida problemas que no puedo resolver despierta. Eso nos pasa a todos. Podéis buscarlo porque es fantástico, le llaman Jean-Pierre Garnier Mallet y él habla de que vivimos en dos tiempos a la vez. Y que los antiguos decían que cuando tengas un problema gordo, lo que tienes que hacer es echarte a dormir. Porque en el otro no tiempo encontrarás la solución que te la traerá para el tiempo, para la vida en este tiempo, y despertarás teniendo la respuesta. Victoria, yo pensaba que estaba teniendo problemas con la memoria. Pues no pienses con eso, que eso no es cierto. Óscar, un saludo desde México. Juan, encantado, Óscar. Es un placer estar con vosotros, tomar un cafetito, charlar desinteresadamente, desenfadadamente. Y tengo que deciros para acabar una cosa muy sencilla. Eso está ahí en la nube. Tenéis acceso a ello. Sabéis tanto como yo.
quizá no recordáis, pero sabemos todos tanto como yo. O sea, todo el mundo sabe lo mismo. Todo el mundo tiene en un lado del cerebro, que es el que dicen que está conectado con la nube. Todos tienen la capacidad de acceder. Por eso es tan importante silenciar la mente, porque hay una parte del cerebro, que es el lado izquierdo de nuestro cerebro, que es un parlanchín y no para de hablar. Pero curiosamente, ahí solo está la memoria del presente, de los 7 años hasta ahora, de esta experiencia de vida. Pero en el otro lado del cerebro, el lado derecho del cerebro, es donde está toda la información, porque hay línea directa con esa nube. Pero no la podemos oír porque el parlanchín no para de hablar. Entonces, esto ya lo hablaré en otro capítulo, no quiero comentarlo hoy como herramienta, practicar lo otro que es mucho más fácil y es cuestión simplemente de ser disciplinado, pero llega un punto en que uno tiene que practicar algún tipo de silencio, meditación, genial, para que esa parte acalle un poco y poder escuchar a la otra, porque ahí está todo lo que te hace feliz. O sea, digamos personalmente, aquí no se ha venido con ninguna misión, aquí se ha venido a ser feliz, pero uno es feliz con lo que ha elegido venir a hacer. ¿Me explico? Si no lo estás haciendo, algo dentro de ti te dice que no eres feliz, que no estás en el punto. Entonces, ahí sí que es importante saber qué elegiste al venir, porque eso sí, acuérdate siempre, libre albedrío. Yo, tú, cualquiera, eligió a los padres, eligió el sitio, eligió la forma y eligió qué veníamos a hacer aquí. ¿Lo creas o no? Es un placer hablar contigo. Buenas tardes, mundo, y gracias a Holística por esta oportunidad tan maravillosa de poder compartir. Es un placer.